Y bueno, vamos a continuar, hermano, para tener el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Dios y me gustaría que tomáramos una actitud de oración para orar en esta tarde y que el Señor sea quien nos, nos guíe en la enseñanza que se va a compartir. Padre, gracias damos por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí con nuestros hermanos. Y Señor, te pedimos que tu palabra sea, Señor, recibida en nuestros corazones y que nosotros podamos ponerla en práctica y obra. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos y que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que se va a decir. Y Padre, toma en tus manos al predicador para que no salga palabra de nuestra boca que no sea conforme a tu voluntad. Y esto lo suplicamos, Señor, y lo pedimos a través del precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 73. Salmo 73. El Salmo 73 y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y después vamos a leer el versículo número 13. Salmo 73, versículo del 1 al 3 y después el versículo número 13. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermano, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego el verso 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Déjenme decirles, hermanos, que este salmo es un salmo que lo escribe Asaf. Asaf era uno de los 3 músicos principales en el tiempo de reinado de David, el rey David. Y, hermanos, este hombre Asaf tenía un ministerio dentro de lo que es el templo y el servicio a Dios. Y este ministerio, hermano, se vio afectado porque Asaf en un día, en un momento de su vida, Asaf dejó de poner su mirada en el Señor. Y mira, hermanos, que a veces podemos estar nosotros sirviendo al Señor y vernos como se ve Asaf, porque mire, Asaf se empieza a decepcionar y empieza a decir, eh, resbalaron por poco mis pies, porque empecé a ver la prosperidad de los impíos. Y mire, Asaf era un hombre que tenía a su cargo la música, alabanza, ministerio. Los estudios teológicos hablan de que seguramente él vivía en el templo. O sea, era un hombre dedicado al servicio de Dios, pero un día él dejó de poner sus ojos en el Señor y empezó a ver lo que el hombre impío ve y busca. Y déjeme le digo, hermanos, que cuando nosotros dejamos de poner la mirada en el Señor, vamos a ser presa de las cosas que son presa los impíos. Vamos a empezar a anhelar, vamos a empezar a codiciar, vamos a empezar a desear cosas que antes no deseábamos. Porque cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, hermano, el Señor llena todo. No va a importar lo que esté pasando a nuestro alrededor mientras nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Y Asaf tuvo ese problema que cuando él dejó de poner la mirada en el Señor y se fija hacia los que tiene a un lado, hacia los impíos, él dice algo que nos debe de llamar la atención. Dice en el verso 13 del Salmo 73, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque estamos hablando de un siervo de Dios
¿Qué está diciendo? En vano. He limpiado mi corazón. En vano estoy sirviendo al Señor. En vano estoy trabajando para Él. En vano estoy yo sacrificando mi vida. Y hermanos, mire que Satanás aprovecha cualquier área frágil en nosotros y por ahí se va a meter para que nosotros suframos las consecuencias de no poner los ojos en Cristo, de no poner los ojos en nuestro Padre Celestial. Mire que cuando dejamos de poner los ojos en el Señor, lo que viene a nuestra vida es decepción y desánimo. Decepción y desánimo. Y mire, eh, no hay justificación para que nosotros nos desanimemos y nos decepcionemos. ¿Por qué? Porque Cristo es el motivo suficiente para tener una vida llena de gozo y de plenitud de gozo, porque el Señor es nuestro motivo como hijos de Dios. Si nosotros empezamos a voltear como azar a los lados, sí vamos a encontrar fallas. La gente falla. La gente sí nos decepciona. La gente sí tiene errores, pero Cristo, hermanos, Cristo debe de ser nuestro motivo, debe de ser nuestro todo y en Él debemos de poner nuestros ojos porque Él no nos falla. El Señor no nos falla. Y lamentablemente, si nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana por lo que hacen los demás que están a nuestro alrededor, pues nunca vamos a madurar, porque mire, si nosotros le buscamos a la vida de los hermanos que están a un lado, sí le vamos a encontrar fallas, errores, problemas. Escuché un hermano que decía que en una ocasión invitaron a un ratón a conocer el palacio de la reina Isabel II. Y pues el propósito era que el ratón viera las pinturas, las joyas de la corona, los grandes cuadros tan antiguos y valiosos. Pero el ratón, en todo ese paseo, no vio nada de eso. Y cuando le preguntan, bueno, ¿qué es lo que vio usted? ¿Qué le pareció? Y dice, bueno, lo único que vi fue un ratón escondido atrás de una cortina ahí en el cuarto de la reina. Oye, pero los cuadros y las coronas y las joyas y... No, yo vi el ratón. Y mire, ratones en la vida de hermanos sí vamos a encontrar. Si los queremos andar buscando. Todos tenemos, hermanos, errores, problemas. Y si nos quedamos enfocados en ello, no vamos a crecer ni a madurar espiritualmente. Porque no es ahí donde está el crecimiento y la madurez. Es en Cristo. Nuestro motor es Cristo. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Por eso es que muchos hermanos no salen adelante cuando les llega un problema en su vida. ¿Por qué? Porque pues esperan mucho o esperan demasiado de otro hermano. O igual esperan mucho o demasiado del pastor. O esperan mucho o demasiado de gente. No, hay que esperar todo del Señor. Es el Señor, hermanos, el que nos va a dar la respuesta a todas nuestras inquietudes. Y nosotros debemos de entender que sí hay consecuencias muy serias cuando nosotros dejamos de poner la mirada en el Señor y la ponemos en las personas. Y mire, si usted se fija, dice ahí en el verso 3, dice en el Salmo 73:3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Mire, ¿qué cosas estaba viendo ahora Asaf? La prosperidad de los impíos. Y dice ahí algo, tuve envidia. Ahora ya no estaba viendo al Señor, ahora ya estaba viendo la prosperidad del impío y ahora tenía envidia. O sea, ya había cambiado totalmente la mentalidad de Asaf.
Pero hay algo curioso, que Asaf en su existencia seguramente conoció a mucha gente que era rica y próspera. No era en esa etapa la primera vez que había un rico en la vida de Asaf. Seguramente conoció a gente que asistía al templo, gente que convivía con la corte de David, gente rica, gente con muchos recursos. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué ahora sí le empieza a afectar la prosperidad del impío? Bueno, ahora sí le empieza a afectar porque quitó la mirada del Señor. Y cuando quitamos la mirada de Dios y de las cosas de Dios, sí nos afecta lo que pase en la vida de las demás personas. Y Asaf dice ahí en el Salmo 73, versículos del 4 al 9, dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dice, aquí me llama la atención porque dice Asaf, dice, ellos no pasan trabajo, no los azotan como los demás, eh, tienen comida de sobra, están gordos de comida, ellos logran todos sus propósitos, dice, se mofan y burlan y hacen violencia. ¿Y qué está diciendo Asaf? Está reclamando, o sea, ¿por qué yo sí paso hambre? ¿Por qué yo sí no tengo la prosperidad del impío? ¿Por qué yo sí paso violencia? ¿Por qué a mí sí me hacen, sí me latiguean, sí me tratan mal? Pero el problema es que dejamos de poner la mirada en el Señor. Y mire, esto viene también desde el Génesis, porque si uno se acuerda con Eva, cuando el Señor le dice a Eva, no van a tocar y a Adán en ningún fruto del árbol del fruto que está prohibido. No pueden tomar de ese fruto. Y luego dice Eva en Génesis 3:6, dice, es que la mujer vio que ese árbol era bueno y era agradable a los ojos. Y luego en el 3:7 dice, y fueron abiertos los ojos de ellos cuando comen del fruto. ¿Qué pasó aquí? Eva dejó de ver al Señor y vio el fruto prohibido y ahí sí le pareció codiciable. Y luego sus ojos son abiertos a qué? A lo que le interesa al impío, a los placeres de la carne. Cuando uno quita la mirada del Señor, vas a darle entrada a los placeres de la carne y vas a ser cautivado por todo un mundo lleno de pecado y lleno de cosas que desagradan y no glorifican a Dios. ¿Y eso por qué pasa, hermano? Porque no ponemos la mirada en el Señor. No ponemos la mirada en el Señor, sino que la ponemos en lo que todo hombre corrupto e impío la pone, en las cosas del mundo. Por eso el Señor nos hace muchas recomendaciones y nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, en el amor del Padre, no está en él. Y el Señor habla con mucha dureza y con mucha fuerza sobre esto. ¿Por qué? Porque eso implica quitar la mirada de Él y de sus cosas y ponerlas en las cosas del mundo. Por eso es que la gente cuando dice, no, hermano, ya no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo que hacer, ya quitó la mirada del Señor. No, hermano, yo creo que no voy a poder ayudar porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Ya quitó la mirada del Señor, por eso el mundo cautiva a la gente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra del Señor y decirle a la gente, no quite sus ojos de Cristo, porque hay serias consecuencias para el que hace eso. Ahora,
¿Qué pasa, hermanos, también cuando nosotros no ponemos la mirada en el Señor? Bueno, se nos olvida de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Gracias a Dios que el Señor ha sido bueno. No lo merecemos, pero Dios es bueno. Sea como sea nuestra situación el día de hoy, Dios ha sido bueno. Y si el Señor nos tiene hasta el día de hoy, es que el Señor tiene planes y propósitos para nosotros. Y se nos olvida, hermanos, se nos olvida porque estamos enfocados en las cosas del mundo. Estamos enfocados en que, ay, pero ¿por qué aquel que es un pecador tiene un carro mejor que el mío? ¿Y por qué aquel sí le aumentaron trabajo? ¿Y por qué aquel sí tiene éxito? Bueno, usted no deje de poner la mirada en el Señor. Y yo creo que el Señor es muy claro en eso, porque lo importante es no lo que tú ganes en lo material y en este mundo, sino cómo está tu condición espiritual. La condición espiritual, porque a mí se me viene a la memoria aquel pasaje que habla sobre el rico y Lázaro. Y la Biblia dice que el rico tenía el dinero del mundo habido y por haber, y que hacía banquetes con esplendidez. Pero también habla de un hombre pobre. Dice que estaba lleno de llagas a la puerta de ese rico y que los perros venían y le lambían la llaga y que él quería poder comer de la migaja que caía de la mesa de ese hombre rico. Pero al final de cuentas no fue la riqueza de ese hombre lo que generó diferencia para los ojos de Dios, ni fue la pobreza que tenía Lázaro, fue la condición espiritual del alma de ellos. Y cuando muere el rico y muere Lázaro, el rico es llevado al infierno y Lázaro está en el cielo. O sea que no son las cosas materiales lo que van a hacer que yo tenga un derecho para con Dios. No, es mi alma, es cómo estoy yo espiritualmente. Y esto que nos dice Asaf en el Salmo 73 nos habla que cuando yo ya estoy poniendo la mirada en las cosas del mundo, mi alma está siendo descuidada por mí, porque quizás ya no oro, ya me estoy desanimando. Y ya a mí me viene mucho a la memoria que el Señor también empezó como todos nosotros en el trabajo del ministerio. No había nadie y empezaron con uno. No había nada y el Señor viene a hacer obra, viene a servir, viene a hacer lo que tiene que hacer y nunca quitó la mirada del Padre Celestial. Yo creo que el éxito de la vida cristiana, si pudiéramos llamar éxito de forma coloquial, es que usted y yo siempre estemos tomados de la mano del Señor y nuestros ojos puestos en Él. Porque cuando todos se alejan y se van, lo que nos sostiene es la mano del Señor. Porque Él es el único que sostiene a sus hijos y a su pueblo. Y miren, ¿cómo es que Asaf resuelve esto? Porque es un problema muy serio. Estamos hablando de un hijo de Dios que un buen día le ataca envidia. Un buen día él ya siente enojo porque otros tienen prosperidad, otros tienen bendición y él no. Un buen día sí le importa que el otro logre algún éxito en lo humano, en lo material, y ya le empieza a restar valor a las cosas del ministerio de nuestro Padre Celestial. Pero dice ahí en el verso 17, dice Salmo 73, 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y esta expresión, entrar en el santuario, se refiere directamente a esa comunión personal que Asaf ya había perdido. Cuando empezamos a ver lo que los otros hacen, sí nos vamos a ver lastimados. ¿Por qué? Porque ya no hemos desarrollado nuestro crecimiento espiritual. Y lo voy a explicar así. Me duele lo que me haga el otro que está al lado mío.
porque ya estoy igualándome a la condición espiritual de aquellos que les duele en la carne. Por ejemplo, si alguien me insulta y yo dejo de poner la mirada del Señor, me va a enojar que el otro me insulte. Pero cuando yo estoy con mi mirada puesta en el Señor, si alguien me insulta, yo debo de saber que es una condición espiritual diferente, que tiene problemas graves, que no hay una relación personal con Dios. Y yo no tengo por qué dejar de poner mi mirada en el Señor para venir a conflictuar con esa persona, porque mis ojos están puestos en Cristo. Eso es perder tiempo y eso es un retroceso. Y Asaf por eso es que explica este testimonio, porque dice, hasta que vine al santuario, hasta que entré en el santuario, comprendí. Y esa palabra comprendí significa que entendió todo con claridad. Comprendí el fin de ellos. Y nosotros debemos de entender que una persona que no es hija de Dios, pues es una persona que no tiene todos los recursos celestiales a su disposición. Un hijo de Dios sí. Un hijo de Dios sí tiene toda la bendición del Señor por el hecho de ser hijo de Dios y de que buscamos guardar su palabra y honrar y glorificar su santo nombre. Porque es que aunque alguien nos lastime con tanta dureza, seguimos manteniéndonos firmes y fieles al Señor, pues porque amamos a Dios y sabemos que eso es el ser cristiano. Eso es ser cristiano. El Señor Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué no hablaba de las grandes multitudes? Porque la gente falla, porque las cosas pueden estar bien en un tiempo o mal en un tiempo, pero nuestra alma debe de seguir creciendo, debe de seguir adelante ministrándose en el Señor. Y Asaf dejó de hacer eso. Asaf empezó a ver lo que el hombre común veía. Y lo que sí debemos nosotros de entender, hermanos, y ya para concluir, es que Dios nunca nos va a fallar. Si el Señor dijo algo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Y si uno cae, si caen 1000 o 10,000 a nuestra diestra, nosotros tenemos que seguir adelante para cumplir el propósito del Señor. Si podemos en nuestro camino ayudar a alguien que venga al Señor, amén. Pero no nos vamos a quedar con él o con ella ahí, porque tenemos a un Padre Celestial al cual debemos honrar. Y esto de honrar a Dios y de seguir al Señor es un asunto personal. Cada uno dará cuenta de Dios por sus hechos y por sus obras. Entonces, mire, yo sí quiero que Dios esté bien conmigo y que no haya nada que no pueda Él arreglar en esa abogacía que va a hacer nuestro Señor Jesucristo por nuestras almas. Yo quiero que el Señor tenga todos los recursos para que no haya ningún problema de ningún tipo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Nunca dejar de poner la mirada en el Señor. Dice Deuteronomio 28, y con esto vamos a terminar, hermano. Porque a veces nosotros nos refugiamos en el hecho de que, pues Dios es bueno, Dios todo lo perdona, y que no importa lo que yo haga, Él siempre me va a complacer, y pareciera que por el simple hecho de que yo lo digo, así tiene que ser. Las cosas no van a pasar porque yo lo diga, ni van a ser porque yo lo diga. Gente dice, yo soy salvo. No va a suceder eso porque tú lo dijiste. Es Dios quien tiene que aprobar tu conversión. No es nuestro dicho. Y muchas personas no lo comprenden. Pero mire lo que dice aquí en Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres en el verso 1 atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y nosotros, a pesar de los embates del maligno y de los problemas de esta vida, seguimos fieles a Dios, hermano, Dios promete bendiciones para nuestra vida. Y ahí están enumeradas. Pero hay también otra cosa importante que conocer. En el verso 15 dice el Señor, pero acontecerá que si no oyeres, Deuteronomio 28:15, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza el Señor: maldito serás tú en la ciudad, en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Y empieza, hermanos, con más de 55 maldiciones que tienen una sola fuente de origen: hacer la voluntad de Dios o no hacerla genera esto en la vida de la persona. Y por eso la gente podrá decir: yo estoy muy bien, hermano, sin ser cristiano y sin hacer eso que dice la Biblia, son unas exageraciones, al cabo que Dios es amor. Aquí hay leyes de Dios. Y si yo no cumplo su palabra, Dios me va a castigar. Por ejemplo, en el verso 27, yo siempre le digo a los hermanos: analicen la palabra, hermano. Dice ahí en Deuteronomio 28:27, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. ¿Cuánta gente hoy en día no sabe cómo, pero un buen día va al doctor y el doctor le dice: pues tienes un tumor? Ay, pero ¿cómo? Eh, no puede ser, es que Dios, oren por mí. Es que tú faltaste a la palabra. Y Isaías también lo confirma. Miren, en Isaías 47, hermano. Isaías 47, versículos 10 y 11 dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Así funciona el pecado. Nadie me ve. Dice: tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. O sea, yo y solamente yo importo, nadie más importa. Dice entonces el verso 11: vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. ¿Por qué, hermano? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Dejamos de poner la mirada en el Señor y luego viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, hermanos, es algo tremendo. Y dice la Escritura: es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Y así que, hermanos, en esta noche el Señor nos da un claro llamado a seguir fieles en su palabra, sin importar lo que esté cayendo a nuestro lado. Son los tiempos antes del fin y debemos de estar fieles a Dios. Las cosas no van a mejorar mucho. No, hermano, que ya se va a componer. No, ya todo va en un caos. La Biblia lo marca, viene un caos. O sea que mire, va a haber más problemas familiares, más problemas personales, más iglesias siendo abandonadas, porque la gente quiere lo light, lo fácil. La gente no quiere oír palabra de Dios, quiere que en la iglesia se negocie con su pecado y se les diga: todo está bien, no te preocupes, mira, ya fírmale aquí, ya tienes allá tu casa en el cielo y tienes todo, carro. Y no, hermano. Eso es lo que el diablo está haciendo hoy, haciendo un evangelio muy relajado, donde Dios no importa, donde la voluntad de Dios no tiene prioridad. Y mire, eso le gusta a la gente. Por eso el Señor siempre habla de un remanente fiel, habla de que muchos se van a ir por la puerta amplia, ancha, y pocos son los que van a encontrar la puerta angosta. Pedro dice que son pocos los que se salvan
¿Y qué es lo que va a hacer la distinción entre los que no se salvan y los que sí? Que nunca quitaron su mirada del Señor, siempre guardaron su voluntad, siempre guardaron su palabra, y el Señor les va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que esperamos, hermanos. Eso es lo que buscamos. Aquí vamos a vivir 70, 80 años, pero en el cielo vamos a estar por toda la eternidad. Así que hagamos, hermanos, tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo se hacen haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. No quite los ojos del Señor, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmaya. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos tome en sus manos en esta tarde. Padre, gracias damos por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos ministras, Padre, y tú eres bueno con nosotros. Sabemos que estamos, Señor, rodeados de influencia de Satanás, que el maligno se apodera a paso agigantado de la sociedad, Señor, incrédula. Y Padre, nuestra misión es predicar tu palabra, hablar tu palabra. Y Padre, te suplicamos que nos des fuerza, Señor, para que nosotros nunca quitemos nuestra mirada de ti. Señor, que tu mano poderosa nos sostenga y nos guarde y nos fortalezca en todo momento. Y Señor, que en el momento de la aflicción, en el momento difícil, seas tú, Padre, quien nos levante y nos lleve, Señor, hacia tu pecho y Señor, recibamos el consuelo que se necesita en nuestra alma. Señor, ayúdanos y fortalécenos y te pedimos, Padre, que tú bendigas a mis hermanos y les sostengas en el momento de la adversidad. Y Padre, te pedimos, Señor, todas estas cosas y te las suplicamos a través del precioso, a través del precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes en esta tarde. Gracias, hermano. Bueno, pues para terminar, ¿verdad? Gracias al hermano Zúñiga que nos trajo un gran mensaje, gran enseñanza. ¿Le gustó? Tómelo en cuenta que el Señor está hablando. No es un consejo malo, por todo lo contrario. Siempre lo hemos dicho, el Señor no quiere un mal para nadie, el Señor quiere bendecirte, depende de ti. Y volvemos al mismo tema, es disposición de la persona. Dios no obliga a nadie. Pero una cosa tenemos segura, ahí en Isaías 55, no, 53, 11, no, 55, 11, pero ya voy a empezar con Isaías. Dice la palabra del Señor, hablando de la palabra de Dios, y así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Toda palabra de Dios tiene su fruto, pero si nos disponemos a tomar ese fruto, no es a fuerza, repito, es voluntario. La voluntad de Dios es amplia para darnos la oportunidad de tomar la decisión, sí o no. Dios no le gustan las cosas tibias, ¿verdad? Le gustan las cosas claras. Un sí, un no, pero siempre debe de ser decisión propia. No es a fuerzas. Dios no obliga a nadie. Ustedes conocen, y lo repito, ya lo he repetido varias veces, la palabra democracia en las naciones. Dios tiene su democracia divina. No forza a nadie, te expone su palabra, su consejo. ¿Quieres ser cristiano? Aquí está. Le dijo Israel, tienes dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú escoges. Es decisión personal. Cada uno de nosotros tomemos la decisión que el Señor está esperando por cada uno de nosotros. Nos despedimos y que esperando que sea de bendiciones para ustedes. Oren por mi hermano Zúñiga, oren por su servidor igualmente. Todos los siervos del Señor necesitamos la oración de todos los creyentes detrás de nosotros para que sea la fuerza que nos impulse con su Espíritu Santo, la del Señor. Dios los bendiga.